responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. Este es un programa presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Soy la psicóloga Berenice Castañeda y estamos en busca de tu transformación personal. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que va todavía de la mano con el inicio de año, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuáles son nuestros talentos, cuáles cosas somos buenos, en lo que no necesariamente nos desarrollamos, necesariamente somos en lo que somos nuestras habilidades y talentos están en otro lado, ¿no? Y eso es importante pensarlo, ¿no? Porque al final de cuentas va un poco con nuestros deseos, intenciones del año y que a final de cuentas pues nos van a permitir identificarlos y cuál es el potencial que podemos sacar de nuestros propios talentos, de eso que a veces no nos damos cuenta o que no le damos la suficiente importancia. Por eso es importante identificar qué tipos de talentos hay, ¿no? Que pueden ser cognitivos, interpersonales, creativos, y que a final de cuentas eso nos va a ir llevando de la mano para que vayamos identificando cuáles son, ¿no? Los que tienen que ver con el pensamiento y con la parte analítica, pues es la parte lógica, el pensamiento lógico, el análisis de datos, nuestra visión estratégica de las cosas, cómo podemos resolver un problema, una estrategia. También a veces nuestra carrera tiene ciertas deformaciones y eso nos ayuda a mejorar nuestras habilidades personales. También las interpersonales, pues mucho tiene que ver con el trato a la gente, ¿no? Cómo nos comportamos, si somos sociales, qué tan empáticos somos, qué tanto la gente nos sigue, podemos llegar a tener un cierto liderazgo en lo que hacemos, en lo que nos desarrollamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro grupo de amigos. Y también, ¿no? A lo mejor, cómo podemos resolver los conflictos ante una circunstancia, problema y dificultad, ¿no? También, por otro lado, también está el otro lado del que podríamos pensar como qué tan creativos somos, cómo nuestro cerebro puede ayudarnos a desarrollar y potenciar nuestra expresión estética, nuestras narrativas en redes, en lo que nosotros hacemos, en lo que escribimos, cómo lo escribimos, cómo nos comunicamos, y eso a veces es lo que nos puede estar costando más trabajo. Y por último podemos tener como las de ejecución, que tienen que ver con el tipo de organización, también cómo uno puede resolver las cosas, qué tan resiliente a conflictos, problemas a superar tenemos, y qué tan disciplinado uno puede ser sobre sí mismo, ¿no? Porque uno puede ser necesariamente un poco desordenado, pero también uno puede irse exigiendo más. Pero bueno, para entrar como más a profundidad, pues bueno, los talentos analíticos o cognitivos, como podríamos pensar, pues tiene que ver justamente con nuestro pensamiento lógico, en cómo resolvemos los problemas complejos y cómo entendemos sistemas, como, ¿no? Puede ser la familia, como nuestro trabajo tiene ciertas reglas, ciertas implicaciones,
¿no? Nuestro trabajo nos puede llevar a trabajar con datos o con ciertas cosas que a lo mejor se nos facilitan, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó, cuando estaba estudiando psicología, llevaba estadística y se me hacía algo muy, muy fácil, muy rápido, pero hay personas, colegas, que no les costaba muchísimo trabajo. Y eso también es un talento que uno va entendiendo, ¿no? El pensamiento estratégico nos permite planificar a largo plazo lo que nosotros queremos organizar. No sé, una carrera, un plan de negocio dentro de nuestra familia, pues qué queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos, para todo ese tipo de cosas que uno puede ir emprendiendo y que a veces nos cuesta trabajo. A mí sí me ha tocado en consulta que a veces tenemos esa dificultad de poder planear y tener una idea estratégica de las cosas que nos pueden servir. Tenemos mucha ansiedad, mucha angustia y no lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque nos da muchísima ansiedad. Pero bueno, eso es cosa de ir calmando la mente. Otra cosa importante, como ya hemos platicado, pues es los talentos interpersonales. Cómo nuestra vida puede interconectarse con esas personas que tenemos al lado, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, nuestra pareja y todas esas personas en las que uno se conecta, ¿no?, emocionalmente, y que muchas veces también nos cuesta trabajo poderlo llevar a cabo, ¿no? A veces podrían decir que somos como cubitos de hielo, ¿no? Que por más que la otra persona se muestra afectiva, la persona simplemente no tiene ninguna emoción, una completa desconexión emocional. Pero bueno, yo creo que esas son habilidades que uno va aprendiendo con el tiempo y que nos va a permitir, a final de cuentas, llevar a cabo algo dentro de nuestras propias capacidades a mejorarlo, ¿no? Porque a final de cuentas no somos perfectos, pero siempre podemos mejorar las cosas, ¿no? También, ¿no? Como nuestras habilidades de liderazgo, de habilidad social, se ve mucho más reflejada, ¿no? Si nosotros tenemos una mejor habilidad social, nos vamos a poder comunicar mejor con las personas en todos nuestros ámbitos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nuestra comunicación es vital para nuestras relaciones interpersonales de cualquier tipo. Si nos encerramos como tortugas en nuestro caparazón, pues va a ser muy difícil, pero a diferencia si enfrentamos eso que nos da miedo, que nos cuesta mucho trabajo enfrentar, pues poco a poco irlo resolviendo. Y eso yo creo que va de la mano en cómo resolvemos nuestros propios conflictos, cómo podemos evitar que arda Troya o que empiece la Tercera Guerra Mundial, porque no nos sentimos a gusto o queremos resolver algo y simplemente no se da, o la persona no está en el mejor momento, o porque uno puede no estar tampoco sentirse en el mejor momento para poderlo resolver. Pero yo creo que cuando uno lo trata de hacer de forma asertiva, relajada, calmada sobre todo, para poder resolver un conflicto, por muy difícil que sea, creo que esa es una gran habilidad a la vida, ¿no? Creo que en consulta me ha tocado que es una de las habilidades que más se tiene que trabajar para cualquier persona. Y puede ser un talento que uno puede tener ahí y lo tiene despreciado, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos tan metidos en nuestra vida general y no nos acordamos necesariamente de las cosas que sí son muy importantes, pero sobre todo las cosas que uno es muy bueno, ¿no? Creo que a mí me llegó a tocar en un par de ocasiones un par de estudiantes que deseaban cambiarse de carrera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que querían era tener otro perfil, sentirse en otro mood. Y a veces eso es difícil, ¿no? Cuando uno busca cumplir las exigencias de la familia y no las propias. A veces es muy difícil romper con ese tipo de exigencias. ¿Por qué? Porque no necesariamente son exigencias
o necesidades propias o algo que lo apasionen a uno por hacer las cosas. Y eso creo que es lo más importante. Pensar que nuestros talentos nos tienen que llevar a desarrollar nuestra persona, nuestra integridad, nuestro valor, pero sobre todo llegar a la satisfacción, diría Maslow, como llevar a cubrir todas nuestras necesidades hasta la autorrealización, que eso quizá es lo que uno consideraría que es lo más importante dentro de las necesidades que uno puede tener, pero a veces no podemos conseguir que todas esas necesidades se cumplan. Por eso es importante darse cuenta qué talentos sí tenemos despreciados y que tenemos ahí y que simplemente están ahí, ¿no? Que a veces uno puede ser un gran pintor o alguien puede ser un buen músico, pero tiene otro enfoque o tiene otra carrera, ¿no? Pero me ha tocado pacientes también que tienen una carrera a lo mejor muy técnica o muy administrativa y tienen a la par otra pasión que los complementa. ¿Por qué? Porque no solo es la parte muchas veces del lado izquierdo, que tiene que ver con la lógica y con la exigencia o con la demanda, sino con el derecho, que tiene que ver con lo siguiente, con los talentos creativos y artísticos que uno puede tener. Que esto creo que a veces lo podemos, o a veces muchas veces lo pueden ver como que no tomarlo tan en cuenta, ¿no? Cuántos músicos, cineastas, actores, bueno, toda la parte artística, pues tiene importancia, y también nosotros como personas también tenemos talentos y a veces no les hacemos caso, ¿no? A veces le puede uno gustar el baile regional, ¿no? Me gustaba, yo lo practicaba cuando estaba en la prepa, pero pues hay muchas personas que les gusta tocar la guitarra o el piano, o les gusta cantar y distintas cosas. Y todo eso es incluso escuchar música de cualquier tipo, ¿no? E ir a los conciertos de los artistas, pero también eso conecta con nuestra vibración emocional. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que nos hace vibrar? ¿Qué podemos estar haciendo cuando escuchamos esas músicas? ¿No? También es como salir y construir soluciones fuera de lo común, creativas, en donde a veces no necesariamente tenemos que podemos llegar a una solución, pero desde un punto diferente para llegar a una solución más adecuada al conflicto o problema que tengamos. Y eso es utilizar nuestro pensamiento más creativo, pero también poder expresar más claramente la expresión estética de lo que queremos proyectar, presentar, nuestro trabajo. No solo tiene que tener forma o fondo, sino que tiene que estar bien estructurado, pero tiene que tener una buena estructura, pero tiene que tener una buena vista para que sea lo suficientemente atractivo para que la otra persona te ponga atención y lo vea claramente. Y también vea como tu intención de por qué haces las cosas, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en la familia, con la pareja, nos pasa igual, ¿no? Uno puede tener pues una idea y necesariamente no esa idea es la mejor, pero cuando nos ponemos creativos no hay juicio, hay más posibilidad de tomar más alternativas y eso nos va a ayudar a relajarnos y a poder elegir la opción que sea más viable, pero no necesariamente la más común, no a veces hasta la más exótica. Y eso creo que es importante, ¿no? Cuando también uno desarrolla pues, cierta habilidad de escritura, como el ensayo, el texto, o lo que uno quiera escribir, pues también nos habla de cómo hablamos o cómo nos hablamos como personas, qué proyectamos, qué decimos en nuestro día a día, qué publicamos en nuestras redes, a qué tipo de personas tenemos como amigos, en lo personal y en lo digital, ¿no? Porque también como veíamos hace 8 días, en cuestión de las redes y el efecto que tienen en nuestra salud mental, pues en este caso tiene que ver
con cómo nosotros nos narramos, cómo nos percibimos y qué queremos proyectar a los demás en, en toda en nuestra persona, y mostrarle a los otros cuáles son nuestros talentos personales. Porque a veces uno puede subir algo, una foto de lo que sea, y a alguien le impactó, le llamó la atención o se conectó con esa idea o esa foto. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas implica que tiene un impacto emocional, lo que decimos, lo que escribimos, todo lo que nosotros proyectamos tiene un impacto en los demás. Y eso es importante que lo podamos identificar. También el hecho de que podamos contar historias de forma diferente, ¿no? Como en el cine, como en distintos tipos de formatos, ¿no? Series, doramas, películas que nos cuentan historias y que esas historias nos van nutriendo como personas. También es importante poder identificar qué de esas cosas nos llenan como personas y nos permiten proyectar otras, ¿no? Porque a veces eso es lo más difícil, es como, ¿qué voy a proyectar? No tengo nada que proyectar. Y yo creo que cuando uno se atreve a presentarse con seguridad y confianza de lo que uno sabe hacer, o uno quiere aprender a hacer, o uno está haciendo, pues yo creo que eso nos permite abrir otro panorama. No porque no tengamos manera de demostrar lo que hacemos, no, pero simplemente es como enseñar que tenemos cierto talento para cierta cosa, ¿no? Y eso también nos da seguridad y confianza. Otra cosa que también, otro tipo de talentos son los llamados talentos de ejecución, que eso tiene que ver con la organización, con la administración de cosas, en este caso, la organización del tiempo, de recursos y de personas, ¿no? Muchas veces como los recursos humanos, pero también personas que se dedican a administración de cualquier cosa que estén realizando, ¿no? De algún trabajo en particular, ¿no? Un departamento, un edificio, pero también la administración de recursos de una empresa, ¿no? Los que se dedican, tan solo los maestros, ¿no? Que tienen que administrar las clases, cuántos alumnos tienen, ¿no? ¿Qué habilidades uno va desarrollando a través del tiempo? Y muchas veces el trabajo, porque es una deformación profesional. Y también, ¿qué tanto podemos, una de las cosas que creo que es más difícil que me han tocado en consulta, es la resiliencia, como qué tanto nos podemos calmar ante una circunstancia en la que nos tiene bajo presión. Creo que eso es lo más complicado. Aunque a muchas personas les gusta estar bajo presión y prefieren el trabajo bajo presión que estar en calma, ¿no? Pero yo creo que ahí es el equilibrio de la persona. Muchas veces pueden estar muchos en calma, pero otros bajo presión. Y lo malo es que cuando uno no, no aprende o le cuesta trabajo trabajar bajo presión, pues se ponen ansiosos, pierden la concentración, se les dificulta concentrarse en eso que necesitan hacer, ¿no? Y también creo que tiene que ver con la disciplina que uno puede tener sobre hacer lo que un proceso, un proyecto, una tarea. Todo eso tiene que ver con la disciplina, pero sobre todo con la autodisciplina, que a veces es la más complicada, ¿no? Porque muchas veces la escuela, la familia, pues te van formando y de cierta manera pues vas teniendo algún tipo de disciplina, ¿no? No necesariamente es una disciplina militar, pero al final de cuentas uno va creando su propia disciplina. El hecho es de que uno tiene que buscar crear rutinas que sean eficientes para lo que estamos haciendo y potenciar nuestras habilidades y nuestros talentos que tenemos ahí guardados y que a veces sí los usamos, pero no con tanta frecuencia como podríamos utilizarlo. Yo creo que eso es una cosa muy importante, que aprendamos a ver cómo descubrir cuál es mi talento, ¿no? Muchas veces eso es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues requiere, ¿qué puede ser?
algo que no nos cuesta trabajo, que nos es fácil, que no requiere esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, la cocina. A mí me relaja. Estoy muy tensa, muy estresada, prefiero cocinar un rato y eso me ayudará. Y no es algo que necesariamente es algo que yo vaya a vender, ¿no? Sino simplemente es algo que me agrada y que me sirve como algo para estar tranquila o bajar la tensión que traigo por alguna cosa. También, como en qué actividades pierdes la noción del tiempo. ¿Qué es en lo que puedes estar haciendo eso eternamente y no sabes cuánto tiempo pasaste, ¿no? ¿No? A lo mejor estás tocando la guitarra o bailando y se te va el tiempo, ni siquiera lo percibes, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Tienes que estar viendo el teléfono a cada rato para que no se te pase el tiempo lo que estás haciendo, ¿no? Pero eso es también, ¿por qué? Porque hay un gusto por hacer las cosas. También otra cosa es ¿qué tanto tienes, qué tanta confianza puedes tener en lo que estás haciendo o que quieres pedir ayuda a los demás, ¿no? Esa consulta externa. Pero bueno, otra cosa que creo que también es importante, ¿en qué éramos buenos cuando éramos niños? ¿No? A veces se nos olvida que de niños a lo mejor éramos muy buenos en algunas cosas. No nos gustaba bailar, brincar, pintar, bailar, no lo sé. Y lo dejamos de hacer por alguna circunstancia, ¿no? Que simplemente pasó el tiempo o ya no tenías tiempo para hacer esa actividad. Y pues a final de cuentas, pues es algo que te gustaba, pero que lo dejaste de hacer por alguna circunstancia, pero que no te desagradaría volverlo a hacer. Y eso a final de cuentas es algo que no necesariamente lo pueden ver como una cosa productiva, pero sí como una forma de nutrirse personalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese trabajo y ese talento que uno puede estar teniendo ahí sin saber hasta que uno de repente por alguna cosa empieza a hacerlo y de manera fortuita descubre que eres bueno para esa cosa. Y eso creo que es muy importante. Pero creo que para poder identificar cuál es el talento y cuál es la habilidad, pues yo creo que mucho tiene que ver en que el talento, cuando es natural o de origen, pues a final de cuentas implica pues no tener ese esfuerzo que hacer. Pero cuando esa habilidad uno tiene que hacer esfuerzo por mejorar, por aprenderlo, por aprender algún idioma, por aprender a hacer algo, aprender a hacer algo en particular. Y pues al final de cuentas eso requiere repetición ¿para qué? Para que lo aprendas de memoria y tu cerebro lo tenga ahí ya más que aprendido. También podemos tener un potencial de talento, aunque a lo mejor pues es como andar en bici, ¿no? A lo mejor alguna vez subiste a dar una bici y te caíste y ya no quisiste volverlo a hacer. Pero tienes el potencial de que lo puedes hacer, aunque no lo hagas. Y eso es importante. Pensar que el talento y la habilidad puede ir de la mano y no necesariamente uno puede aprenderlo, aunque le cueste más trabajo. Es quizá como pensar cuando tenemos que necesariamente aprender, por ejemplo, un idioma y que tenemos que aprenderlo de cero, ¿no? Tenemos que acomodar a nuestro cerebro para que lo pueda aprender de la mejor forma. Y eso es lo más complicado. Aprender un sistema lingüístico, o puede ser el inglés, el francés, el chino o cualquier otro, implica mucho esfuerzo personal y mental sobre todo. Pero bueno, yo creo que una de las fórmulas más importantes o de éxito que podemos encontrar, pues es el talento más un poco la inversión de eso que queremos hacer, que puede ser nuestro tiempo, nuestra dedicación y el empeño, se puede volver una fortaleza en lo que somos y nos puede llevar por un camino diferente, ¿no? Porque uno puede necesariamente decidir estudiar una cosa,
pero resulta que nuestras habilidades o talentos va por otro muy diferente. Y no creo que esté mal. Yo creo que si los complementamos ambos, pues podemos enriquecer nuestra persona y al final de cuentas sentirnos mucho más plenos. Creo que eso es una de las cosas que más les comento a mis pacientes, que si uno se complementa con las cosas que uno quiere o que necesita por trabajo, por familia o X, no olvide que tiene una parte personal y que todo junto se complementa. Y eso es importante, ¿no? Al final de cuentas. Por eso es importante conocer nuestras propias fortalezas, que a final de cuentas nos va a dar una satisfacción personal. Por eso yo creo que todos esos los talentos nos van a ayudar a construirnos como personas, a potenciar nuestro valor personal, nuestro valor profesional, y que a la larga pues tengamos pues una vida más satisfactoria y no nos sintamos deprimidos porque lo que no hemos conseguido, sino preguntarnos, bueno, ¿qué me hace falta para sentirme pleno, para brillar en lo que yo estoy haciendo? Y creo que eso es más importante, ¿no? A mí me ha tocado que he ido tomando cursos o algunas cosas, porque los mismos pacientes van llegando y te van exigiendo que aprendas esto, que aprendas el otro, para que puedas atenderlos mejor. Y eso, a final de cuentas, te ayuda a crecer como persona, como profesional. Y que, a final de cuentas, eso es lo importante. ¿Qué le aportas al otro? ¿Qué de tus talentos llega a ser un beneficio social para cualquier persona que esté a tu alrededor? Y eso es importante. ¿Para qué? Para encontrar tu propia satisfacción personal, no la de nadie más. Eso es importante, ¿no? Pero creo que así que vamos a dejar el tema, porque creo que es muy importante el poder reflexionar sobre el talento y cuáles son los talentos, ¿no? Porque talentos se escucha muy grande el tema, pero ¿de qué se trata? Pero bueno, no se les olvide seguirme en mis redes sociales que aparecen por aquí y nos vemos la siguiente semana en busca de tu transformación personal. GCI Radio presentó Hace 60 años nació una leyenda. Un trompo rojito, jugoso y con más ritmo que tus tíos en la boda. 60 años sirviendo los tacos al pastor que te han curado desamores, desveladas y antojos peligrosos a las 2 de la mañana. El Tizoncito, 60 años dándole sabor a tu vida. Ven y celebra con nosotros, porque aquí el amor se sirve en tortilla. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.